Hola, ¿qué tal todo el público que ha entrado a esta cápsula? Los felicito, es una cápsula lotería. Creo que es una cápsula magnífica, diferente a las demás. Normalmente en este encuentro la voz la llevan generalmente los lauderos y la información fluye de los lauderos a los músicos. Pero justo uno de los objetivos del encuentro de laudería es hacer un vaivén de experiencias, de visiones. Y en esta ocasión estamos aquí en la Colonia Independencia, en la Ciudad de México, con un gran maestro, es el maestro Manuel Mejía Armijo. Y bueno, esta charla yo le llamaría la punta del iceberg, porque bueno, el maestro Manuel sabe muchísimas cosas. Nos abrió la puerta de su casa, donde bueno, además hay una cantidad de instrumentos maravillosos, de música, de un bagaje de conocimiento magnífico. Y bueno, no les platico más. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Al séptimo encuentro Música, Madera, Laudería. Esperamos que todo el público disfrute muchísimo esta charla. Estoy seguro que va a ser así. Y bueno, comienzo por preguntarle si nos platica pues cuál ha sido su experiencia, su formación, su trayectoria en torno a la música y sobre todo que nos platique cuál es la pasión que lo ha llevado por este camino en particular. Claro, que con mucho gusto. Soy Manuel Mejía Armijo, pues estoy dedicado a la música antigua, con un enfoque interdisciplinario y pues con una gran diversidad de aplicaciones en las que incluyo la composición, la museografía, la investigación, por supuesto. La didáctica, la pedagogía es algo que también me interesa mucho hoy en día, y bueno, la ejecución de los instrumentos antiguos de cuerda pulsada, que esa es mi especialidad. Yo estudié guitarra clásica en el estudio de arte guitarrístico, sin imaginar que me iba a adentrar en este mundo. Yo pues estudié la guitarra clásica enamorado del repertorio clásico de la guitarra. Yo en ese entonces también ya tocaba el teclado, porque estudié desde niño, y practicaba profesionalmente como tecladista mientras estudiaba la guitarra clásica. Entonces, al terminar mis estudios me di cuenta que sentí un poco estrecho el mundo de la guitarra clásica. Digamos, ya asistiendo a los concursos, a los diplomados, a este tipo de actividades, conociendo guitarristas de otras partes del mundo y de otras partes de México, yo empecé a sentir mucha necesidad de, cuando menos personalmente, ampliar eso. Y en cuanto a comunidad también, como que haya más repertorio nuevo que tocar, más posibilidad de hacer ensambles. Entonces fue que se me abrió el mundo de la música antigua, principalmente por mi tía Carmen Armijo, que ella pues es investigadora en la filología medieval, pero además toca flautas de pico desde que ella era muy joven. Y ese mundo me pareció que era justamente la puerta mejor para esa estrechez que yo sentía dentro de ese mi mundo de la guitarra clásica, ¿verdad? Entonces pues se conjuntaron varias inquietudes y varias necesidades que yo sentía como músico, como artista, y decidí explorar el laúd como instrumento que bueno, para los que lo han explorado siendo guitarristas es un mundo bastante distinto, sí es un impacto, es como encontrarte ahí en otro mundo. Y con el que uno se siente muy limitado al inicio, pero también la sonoridad que evoca este instrumento, las sonoridades que promete, porque uno no las puede realmente concretar en el momento, pero el instrumento te promete muchas cosas muy bellas. Eso pues es una tentación muy grande, y para mí fue una tentación irresistible, ¿no? Además el laúd es un instrumento que tuvo siglos de historia, ¿no? Y bueno, sigue teniendo eso, es un instrumento con siglos de historia y cuyo repertorio es mucho más grande que el repertorio de la guitarra, como instrumento culto, digamos, ¿no? Sí.
pues bueno, la guitarra en todas sus variantes de música popular pues es amplísimo, pero no es lo que uno ve como guitarrista clásico, ¿no? Y como instrumentos cultos, la guitarra moderna y el laúd, pues es mucho más amplio el repertorio del laúd. Claro. Y es un reto muy interesante porque es un repertorio eminentemente polifónico, que nosotros los que estudiamos guitarra clásica, pues lo más difícil de todo en el repertorio de la guitarra es la polifonía. Maestro, mencionó que estuvo en un estudio de arte guitarrístico, me parece que el maestro era López Ramos, si no me equivoco. Estudié con el maestro López Ramos y también con el maestro Guillermo González Phillips. Bien. Y digamos en su formación ya como laudista, ¿quiénes son sus maestros? Compártanos un poco. Pues al principio lo primero que tuve como maestro fue este instrumento. Tal cual, el instrumento sí, propiamente. Exacto, fue lo primero que empecé a explorar como podía, justamente este instrumento hecho por Daniel Guzmán. Y pues ya después fui buscando y encontrando maestros que me fueron. No estudié formalmente con ninguno de ellos por diferentes razones, pero pues conocí a Hopkinson Smith, conocí al maestro Antonio Corona, que le pedía ayuda cada vez que podía, y después estudié también con el maestro Xavier Díaz Latorre, pero eso ya en Cataluña. Y estudié también lo más pronto que pude hacerlo el laúd árabe. Claro. Estudié con el maestro Omar Metioui en Marruecos. Y bueno, pues me fueron dando una guía muy dosificada. Fui aprendiendo muy poco a poco las cosas de la ejecución histórica de los instrumentos. Y eso fue muy interesante de esta formación sui generis que tuve, porque yo desarrollé mis propias adaptaciones de las técnicas de guitarra clásica en el laúd. Y entonces incluso tengo composiciones utilizando esas técnicas. Interesante. Cosas que no ve uno en el repertorio histórico, pero que sí se pueden hacer, ¿no? Y entonces fue incorporando las técnicas históricas, digamos, con mis propias técnicas que fui desarrollando, y eso me causó algunas dificultades, pero también me dieron un panorama muy rico de técnicamente. Y algo que yo sentía bastante rudo de la guitarra clásica, que es el desgaste físico mediante la aplicación de las técnicas, con las técnicas históricas, fue un bálsamo, es decir, para mí también entrar a estos instrumentos fue físicamente estar como estar en el agua, digamos. Ya, en el agua puedes recoger cosas pesadas, puedes cargar a otro humano igual que tú sin dificultad, puedes estar parado pero descansando. Pues un poco fue así el encuentro con la técnica histórica. Oye, eso que mencionas es muy interesante, porque bueno, en la historia de la laudería uno a veces piensa que todo es lineal, ¿no? Y que siempre lo último es lo más evolucionado, y no necesariamente. No, eso es un mito. Con sutilezas, con posibilidades, con técnicas, por supuesto. Bueno, todo esto que nos platica es maravilloso. Me encantaría seguir platicando con el público y con usted. Daremos corte a esta primera parte de esta charla y seguimos con ustedes. Gracias por estar aquí.